Ya estamos en el núcleo y el día de hoy nos acompaña Luis Vargas Santa Cruz, quien está aquí para hablarnos de, entre otras cosas, su nueva exposición, El Preludio de la Mirada. Se presentará en el Museo Histórico de Acapulco, Fuerte de San Diego. Esta expo se inaugura hoy a las 19 horas y la entrada es completamente libre. Hola, ¿qué tal, Luis? Mucho gusto. Muchas gracias, mucho gusto. Tu obra ya se había presentado antes, ¿no? En el Fuerte de San Diego. En colectivas, en algunos eventos de la NAO, Okay. he estado presente. Es mi primera exposición individual ahí en el Fuerte de San Diego. Okay. Y es la octava exposición individual que tengo en mi carrera, cerca de 17 años exponiendo y más de 50 colectivas. Vale, ok. El Preludio de la Mirada. Es paisajes imaginarios de Acapulco. ¿Estos paisajes que tú plasman surgen a partir de algún lugar específico de Acapulco? ¿Fue algo onírico? ¿De dónde viene la inspiración? Hay un poco de todo. La inspiración obviamente es el mismo Acapulco, pero también provocado por un viaje que hice en el 2016, a final del 2016, en España, París, en algunos lugares del mismo Cataluña, donde tuve una residencia artística, y ahí surge una primera obra de paisaje. Generalmente he hecho paisaje solamente como ejercicio, no como una obra definitiva. Okay. Entonces, estando allá, ciertos paisajes me empiezan a provocar, y en base a esa provocación hago una obra. Pero en ese mismo periodo, antes de hacer este viaje, un amigo me pide una pintura por encargo, marítima, que algo que tenga que ver con el mar. Entonces, ya con estos vínculos, con estos nexos, regreso a Acapulco y comienzo a hacer una serie de obras. Empiezo a hacer 3, 4 obras sobre madera y empiezo a hacer una narrativa sobre paisaje que nunca había hecho como tal. Entonces poco a poco empieza a crecer la obra y es cuando decido hacer una obra más completa y ya exponerla. Entonces así es como comienza, pero sí tiene que ver con cuestiones muy personales. Okay. No es lo que estoy viendo, es lo que estoy sintiendo, es una obra de lo que siento. No hay un paisaje copiado, digamos. Vale. Podríamos decir, ¿cómo nos puedes definir tu estilo a la hora de crear estos paisajes? Porque si bien es cierto, dices que es algo que sientes en el momento, pero tu estilo es, podríamos decir que es algo expresionista. Sí, yo me considero expresionista porque todo parte de la emoción. Generalmente no hago retratos más que sean obras que tengan que ver con una provocación personal, y entonces todo lo estoy imaginando. Por eso las series son imaginarios. Sin embargo, en París conozco a los impresionistas en el Museo d'Orsay, en el Museo d'Orangerie, y entonces es una provocación totalmente directa del impresionismo, de Monet, de Manet, de Renoir, en donde mi obra cambia por completo. Generalmente yo tenía una obra muy social, obras que tenían que ver con represión, con Sí. abuso sexual infantil, con guerra, ¿no? con la guerra sucia, con problemáticas que nos han estado marcando como capulqueños y en general como mexicanos. Sin embargo, estos pintores, estos grandes maestros, al verlos obviamente hacen una ruptura en lo que yo hago, y empiezo a pintar, si bien de una manera similar o muy parecida a lo que ya venía haciendo, pero con una paleta de colores distinta, con colores pastel, con colores, por ejemplo, uso mucho ahora el verde viridian, en una gama de verdes, en una gama de blancos, en una gama de azules, que nunca había utilizado para una obra completa. Entonces es una paleta de colores provocada por los impresionistas. Entonces es una especie de expresionismo impresionista o un impresionismo expresionista. Claro. Bueno, partiendo de lo que estabas diciendo, que te gusta plasmar mucho todo lo que tiene que ver como con guerra, con opresión, ¿por qué crees que es importante plasmarlo o por qué es que tú lo haces? Mira, yo últimamente estoy diciendo que esta obra también tiene que ver con carácter político, porque es la antítesis, es como la otra parte de la violencia. Es, digamos, estoy abonando por la paz. Yo creo mucho en la paz positiva, que tiene que ver con hacer cosas a favor.
Porque, por ejemplo, si, la paz negativa tiene que ver con no hacerle daño a nadie. No le hago daño a nadie, pero tampoco a la guerra. Tampoco, entonces, eso es la paz negativa. Sin embargo, paz positiva es hacer algo por la paz. Claro. Entonces, este tipo de obras tienen que ver con eso, es mostrarle a la gente que también puede haber este tipo de obra que le puede llegar en un Acapulco, porque en un Acapulco violentado. Entonces estoy mostrando otra cara de lo que he sido antes. ¿Cuál era mi otra obra? Volviendo a la pregunta. Hablar de la guerra sucia como memoria. De lo que pasó en los finales de los 60s, durante los 70s y principios de los 80s, con la llamada Guerra Sucia, todo este exterminio que hubo por parte del Estado. Hablé durante muchos años de eso. Estamos a unos meses de que se conmemore el 50 aniversario de los sucesos del 68. Ya estoy en pláticas en la Ciudad de México también para hacer una obra. Estoy pensando en hacer un mural conmemorativo a esos 50 años. Entonces, si bien en esta obra estoy saliéndome un poquito de ese tipo de problemáticas, de alguna forma también está conectado porque es una realidad, pero digamos que es la otra parte de la realidad, la parte de la belleza, la parte de la luz. No todo tiene que ser oscuridad, y creo que estoy un poquito cansado en Acapulco de mostrar cosas violentas con tanta violencia, porque es entonces solamente reflejar, es un espejo. Entonces quiero hacer esta otra parte, en la que no sea nada más el espejo de lo que está pasando, sino lo que puede ser, sino lo que podría ser, claro. ¿Podrías decir que para este proceso de maduración que has obtenido reincide en algún pintor ya famoso, o es meramente un análisis de lo que de tu situación, pues de la situación que estamos viviendo nosotros así como acapulqueños, y también parte de tu situación emocional? Mira, yo siempre dije que mi obra era muy personal desde que empecé a hacerla. Siempre hacía cosas, si bien hay una influencia de los grandes maestros. En algún momento decía que Goya era de mis grandes maestros. Ver obras en vivo del Greco, de Goya, de Velázquez, de los grandes maestros, de Rubens, por supuesto que hay una influencia directa de todos y cada uno de ellos, pero también siempre he querido que algo que sea muy mío, tratar de decía antes, no contaminarme con otro tipo de obra, pero es imposible no dejar que seas tocado por cada uno de ellos. En este momento yo creo que hay mucho, sobre todo en esta exposición, pues hay mucho de Monet, pero también hay mucho de Turner, pero no de su estilo, sino yo no me dejo influenciar por el estilo y copiar el estilo. Yo cuando veo una obra, yo puedo ver una obra de Giacometti, una escultura, y de eso sacar un paisaje. ¿Por qué? Porque la inspiración es simplemente el que te mueva, el que te motive a hacer algo, no necesariamente copiarlo. Que muchos lo hacen, y es comprensible, es aceptable. Ves una obra surrealista de Dalí y tratas de hacer algunas cosas similares, copiar incluso algunos elementos, es válido, no hay ningún problema, incluso hacer homenajes. Pero creo que en mi caso es algo muy personal. Sí, son sueños, algunos son sueños. Claro. Tengo paisajes rurales, tengo del Acapulco rural, que me parece de los lugares más bellos en los que he estado en mi vida. Y esa contraposición también con el mar, con la quebrada, con los acantilados que también están ahí, pero son mis acantilados, porque no estoy basándome en una fotografía, sino en una memoria tal vez, de que alguna vez lo vi, me quedaron esos residuos de memoria, porque finalmente la memoria fotográfica tampoco existe. No estoy basándome en algo en específico, sin embargo, esos recuerdos se contraponen con otras épocas. Hay personas de otras épocas también muy influenciadas por los impresionistas. Eso sí tengo que decirlo, el tipo de vestuario, el tipo de personas que están ahí con esos sombreros de época, eso sí están íntimamente ligados a un Renoir, a un Degas, a un Monet o a un Manet. Perfecto. Hablábamos del recuerdo, ya hace rato tocaste un punto importante, porque de los cuadros que más me ha intrigado, más me ha llamado la atención tuyos, es un cuadro en el cual aparece un padre, un sacerdote,
y en su pierna derecha está sentado un niño. Hubo cierta polémica, Y hubo ¿es así? cierta polémica, Sí, ciertos comentarios hacia tu obra. ¿Cómo fue, cómo fue este paso para ti? ¿De qué manera te afectó a la hora de crear otro cuadro? ¿Pensaste ya no, en no volver a pintar o insististe en volver a pintar algo así? ¿O ya no estás haciendo cosas de ese estilo? Es importante porque es también una ruptura en mi obra el hecho de meterme directamente con una de las instituciones más grandes del mundo, como es la Iglesia Católica. Vi un documental, bueno, yo soy parte del Proyecto Incendio con Alondra Berber, que estamos haciendo acciones en contra del abuso sexual infantil. Es un tema que a mí me llega mucho. Ahorita estamos trabajando con niños precisamente, con Pasaporte Guerrero. Ella me invita a darles clases de pintura en su proyecto. Entonces, trato de hacer un llamado a la gente por medio del arte, de una temática a raíz de que veo un documental que se llama Mea Extrema Culpa, en donde sacerdotes de la Iglesia Católica abusan de niños y jóvenes sordos o sordomudos. Sí. Cuando veo eso me doy cuenta de que no nada más es con ellos, sino con todos los niños posibles, en todos los, todas las, de la estructura, en todos los niveles jerárquicos de la Iglesia, en todos. Pasa en Acapulco, pasa en todo el mundo. Salió la película Spotlight hace unos años que ganó el Oscar como mejor película, trata el tema también. Entonces todo esto me empieza a motivar y digo, tengo que hacer algo ya, y tiene que ser con la institución más importante del mundo, porque mucha gente en las redes me dijo, ay, ¿por qué no hablas de los cristianos? ¿Por qué no hablas de los mormones? ¿Por qué no hablas de todos los demás que también lo hacen? Sí, les digo, sí, yo sé que todos lo hacen. Hay un porcentaje gigantesco que lo hace de nuestra sociedad. Sin embargo, ellos adoptan una divinidad. El sacerdote, el obispo, el papa son tocados por Dios, ellos lo dicen. O sea, ellos son los representantes de Dios en la tierra. Y al ponerse esa investidura, al ponerse esa cruz, al ponerse esos sombreros, todos los elementos que tienen ahí son elementos divinos. Claro. El oro, todo tiene que ver con elementos divinos. Entonces es una divinidad, según ellos mismos, que está acosando, abusando y violando a niños, y por eso lo llamo de esta manera. Lo hacen en el nombre de Dios, y muchos me lo criticaron en las redes. Entonces yo les decía, bueno, cada quien tiene su forma de pensar. Es una obra que está ahorita como parte de la Bienal del Pacífico, ganó mención honorífica. Eso le dio también un poquito más de visibilidad. Sin embargo, a mí me parece que es importante hablar también de esos temas. No lo voy a dejar de hacer. El que tenga una exposición sobre paisajes no significa que mi parte crítica va a quedar ahí. Al contrario, ya me están pidiendo una obra, hacer un díptico con esta temática. Perfecto, no lo dejes de hacer. Bueno, para concluir yo quisiera hacer una pregunta. ¿Te has desempeñado en fotografía, literatura, video, edición digital por computadora, performance, instalación, dibujo y pintura? Cuando tienes una idea, ¿cómo decides en qué disciplina plasmarla? Depende. Antes decía que, bueno, yo recorría al video o a la fotografía por velocidad. No podía pintar cosas a gran velocidad, claro, con la exactitud que debe de ser. Hay muchos pintores hiperrealistas, yo lo aplaudo, qué bueno que exista. Sin embargo, yo no tengo el tiempo para mi pintura es muy rápida, es muy veloz, porque es una cosa. La transmisión de emociones a través de la pintura es una cosa. Pero si deseo, por ejemplo, tengo una fotografía en Fotógrafos Guerreros, que estuvo en la biblioteca, en donde hay una fotografía de una niña del Acapulco rural. Entonces, temáticas sociales que tenga que abarcar con fotografía, otras con video, otras con pintura. En algún momento he dirigido performance, he hecho performance, instalación. Lo que tenga que hacer en el momento tiene que ver, por ejemplo, ahorita estoy haciendo un documental sobre José Di Mayuga, Enrique Caballero y Malene Steiner. Estoy haciendo un cortometraje. Entonces todo eso no lo puedo hacer más que con una cámara de video,
una de fotografía, etcétera, ¿no? Entonces, a veces trato de mezclar incluso todo eso. Ajá, eso te iba a preguntar. También tienes obras disciplinarias, ¿no? ¿Cómo es que juegas? Multidisciplinarias, Multidisciplinarias. ¿Cómo es que juegas con todas estas obras? Digitalmente, de forma tradicional, trato de hacer una mezcla, una fusión de todo esto, y sí tiene que ver con lo que me esté pasando o se me está ocurriendo en el momento. Ahorita estoy haciendo también una serie de esculturas con respecto a una temática nueva también. Trato de no parar, soy una persona que no para de estar creando todo el tiempo. Perfecto. Perfecto, Luis, y para finalizar, nos gustaría que invitaras a nuestra audiencia a que fuera a Preludio de la Mirada. Del 15 de marzo al 15 de abril va a estar un mes, a partir de hoy a las 7 de la noche. Están todos invitados, es entrada libre y va a ser en las salas 16 y 17 del Museo Histórico de Acapulco, Fuerte de San Diego. Perfecto. Luis, Ahí vamos muchas a estar. gracias. Muchas Muchas gracias. gracias.